En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuevamente juntos, queridos amigos, con nuestros temas de fe católica. Y hoy ya en nuestro tema 22 vamos a hablar de la Eucaristía, en este tema 22 y también en el próximo. Comenzaremos este tema que es el más importante de todo el curso, por así decirlo, porque la Iglesia vive de la Eucaristía es lo más sagrado que tiene la Iglesia, la Eucaristía es el mismo Cristo que se nos entrega, la Eucaristía es la renovación incurrente del sacrificio del Calvario. Maravilloso, maravilloso, y yo justamente quiero animar a todos a profundizar en el conocimiento de lo que es la Eucaristía, en el conocimiento de lo que es la Santa Misa. Mucha gente no va a misa justamente por falta de conocimiento. Si conocieran un poco más el valor de la Santa Misa, seguramente asistirían, seguramente lo aprovecharían mucho mejor. Pero comencemos entonces a modo de definición. Decimos que la Eucaristía es el sacramento que hace presente en la celebración litúrgica de la Iglesia la persona de nuestro Señor Jesucristo, todo entero, Cristo, cuerpo, sangre, alma, divinidad. Y también hace presente su sacrificio redentor en la plenitud del misterio pascual de su pasión, muerte y resurrección. Esta presencia no es una presencia estática, es una presencia activa, no es una presencia del pasado, porque justamente esta presencia está vinculada a la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En la Eucaristía se nos invita justamente a acoger esa salvación que el Señor nos ha dado en la cruz, se nos invita a recibir ese don de su cuerpo y de su sangre como alimento para que nuestra alma esté fortalecida y nos podamos identificar con Él, con su persona, con su sacrificio. El efecto, como afirma el Concilio Vaticano II, en efecto, nuestro Salvador, en la última cena, antes de su pasión, antes de su muerte, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y su resurrección. Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura, nos dice la Sacrosanctum Concilium número 7. Es el sacrificio de la nueva alianza, es el sacrificio por el que nuestro Señor tomó los pecados de los hombres, desde el primero de Adán y Eva hasta el último, para conseguirnos la redención, la salvación, para que pudiéramos alcanzar el cielo. Veamos cuándo fue esta promesa de la Eucaristía y cuándo fue su institución. Entonces el Señor lo anunció durante su vida pública en la sinagoga de Cafarnaún. Allí estaban reunidos unos cuantos testigos, lo escucharon, ¿no? Lo recoge San Juan en su capítulo 6. Y entendieron muy bien aquellos que escucharon las palabras del Señor, porque incluso dice, ¿cómo nos va a dar a comer su cuerpo? ¿Cómo nos va a dar a beber su sangre? Y muchos se marcharon. Y Jesús también les dijo a los apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? En verdad os digo que Moisés no os dio el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Señor, danos siempre de este pan, le dijeron. Entonces Jesús les respondió, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El que come mi carne, repito, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Igual que el Padre que me envió y vive, y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Nos dice, como te decía San Juan en su capítulo 6. Y las personas entendieron muy bien lo que decía el Señor y por eso muchos lo dejaron. Allí Jesús entonces anuncia, pero luego se instituye el sacramento de la Eucaristía, en la Santa Misa, en la Última Cena. En la Última Cena, los tres evangelios sinópticos y San Pablo nos transmiten ese relato de la institución eucarística que el Catecismo de la Iglesia Católica lo resume de esta manera. Dice estos relatos, esos tres relatos o cuatro relatos, los tres sinópticos y San Pablo. Llegó el día de los ázimos en el que había de inmolar el Cordero de Dios. Recuerdan que Jesús instituye el sacramento de Eucaristía en la Pascua judía, cuando se inmolaba ese cordero, ¿no? Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id a preparar la Pascua para que comamos. Y fueron y la prepararon. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia, con deseo, con ganas, he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque os digo, o les digo, ¿no?, que no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. El Señor se está despidiendo. Recordemos la Última Cena, luego vendrá la oración en el huerto, luego Jesús será prendido, tomado preso, juzgado injustamente, luego llevará la cruz y morirá. Jesús se está despidiendo y en este momento tomó pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía, en conmemoración mía, como memorial mío. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz y les dijo, este es el cáliz de la nueva alianza, esta es mi sangre que va a ser derramada por ustedes, que va a ser derramada por vosotros. O sea que en este contexto tan particular de despedida, en este contexto de esta cena pascual, ¿no?, el Señor nos da un regalo, algo que es totalmente novedoso, algo totalmente distinto a la celebración que se conmemoraba, porque recuerdan que aquella cena conmemoraba la huida de Egipto, cuando pudieron escapar el pueblo elegido, pudo salir de la tierra de Egipto donde estaba el pueblo sojuzgado. Bueno, esto ahora es una novedad absoluta, ¿no?, porque efectivamente ya no celebra Jesús esa antigua alianza, ese cordero de la antigua alianza, ese cordero que se comió de pie, con aquellas lechugas amargas, con prisa, además, en fin, todo el ritual de la antigua ley. Bueno, ahora es algo totalmente nuevo, un nuevo sacrificio, un nuevo cordero, Cristo mismo, que es la entrega, Cristo que se inmola como sacrificio al Padre a favor de los hombres para la redención. O sea que podemos decir que Jesús, más que celebrar la antigua Pascua, anunció y realizó, anticipándola sacramentalmente, la nueva Pascua, que después concluirá con su entrega en la cruz, con su pasión y muerte, derramando hasta la última gota de su sangre. Veamos entonces el significado y el contenido del mandato del Señor. Hagan esto en memoria mía, hagan esto en conmemoración mía, hagan esto como memorial, ¿no? Bueno, esto es un precepto explícito de Jesús, lo recoge San Lucas, lo recoge la primera carta de los Corintios, el capítulo 11, y este mandato evidencia el carácter institucional de la Última Cena. Con dicho mandato, Dios pide que correspondamos a su don, a su regalo,
y que se continúe realizando sacramentalmente este sacrificio que Él nos deja, que se vuelva a realizar hasta el fin de los tiempos, que se reitere. Por eso les decía que este sacrificio de la misa participa de la eternidad de Dios. Cada misa podemos imaginarnos que estamos presentes en el Gólgota, junto a la cruz, junto a la Virgen, junto a San Juan, a esas mujeres, participando de esa pasión de Jesús, de esa muerte de Jesús en la cruz. Haced esto, les dice, ¿no? Haced esto mismo que yo estoy haciendo, del pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Este memorial, ¿no?, que se adelanta sacramentalmente a lo que será su muerte en la cruz. Haced esto. De este modo designó quienes pueden celebrar la Eucaristía, los apóstoles y sus sucesores en el sacerdocio. A ellos les confió esa potestad de celebrar este nuevo sacrificio, este sacrificio de la nueva alianza, lo que será la Santa Misa. Por eso hoy también la misa actual tiene los mismos elementos de aquella primera misa de nuestro Señor. Por un lado, la presencia del pan y del vino, la plegaria de acción de gracias y de bendición, la consagración de los dones en el cuerpo y la sangre del Señor y la distribución de la comunión con ese santísimo sacramento. Hagan esto en conmemoración mía, memoria mía, como memorial mío, repetimos. Y así, de este modo, Cristo ordena a los apóstoles y en ello a sus sucesores que continúen celebrando este memorial que, repetimos, viene a sustituir la antigua Pascua. Este rito memorial tiene una particular eficacia porque no solo ayuda a recordar algo, no es una efeméride, ¿no?, que nos viene a la memoria y que nos mueve a la oración, que nos mueve al sentimiento, sino que este rito hace objetivamente presente la realidad significada. O sea, Cristo se hace presente, Cristo, nuestra Pascua, y su sacrificio redentor. Veamos a continuación cómo es esta celebración litúrgica. Esta celebración litúrgica que comienza a rezar la Iglesia desde el comienzo de la Iglesia, desde su inicio. Vemos cómo se celebra en Jerusalén, en Tróade, en Corinto, y en todos los lugares donde lleva el cristianismo se celebra la Iglesia. Encontramos estos antiguos relatos, como efectivamente en el domingo, el día de la resurrección del Señor, los cristianos se reunían a partir el pan, se reunían a celebrar el sacrificio de la misa. Y desde entonces hasta nuestros días la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos en todas partes en la Iglesia con la misma estructura fundamental. Eso nos dice el Catecismo en su número 1343. Entonces, repetimos, fiel al mandato de Cristo, la Iglesia celebra la Eucaristía y en esa Eucaristía hace presente el sacrificio del Señor, hace presente esa última cena y esa pasión y muerte en la cruz. Por eso los elementos esenciales de la celebración eucarística son los mismos elementos de la Eucaristía originaria, o sea, la asamblea de los discípulos de Cristo, por Él convocada y reunida en torno a Él, y la actuación del nuevo rito memorial. Bueno, antes de describir estos elementos, vamos a ir al corte con el Papa Francisco, que también nos hablará de la Eucaristía. Si al salir de misa estás igual de como entraste, algo no funciona. La Eucaristía es la presencia de Jesús, es
profundamente transformadora. Jesús viene y te tiene que transformar. En ella es Cristo quien se ofrece, quien se da por nosotros, nos invita a que nuestra vida se alimente de Él y alimente la de nuestros hermanos. La celebración de la Eucaristía es un encuentro con Jesús resucitado, al mismo tiempo una forma de abrirnos al mundo como Él nos enseñó. Cada vez que participamos en una Eucaristía, Jesús viene y Jesús nos da la fuerza para amar como Él amó. Porque nos da el valor de salir al encuentro, salir de nosotros mismos y abrirnos con amor a los demás. Oremos para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía, que transforma las relaciones humanas y abre al encuentro con Dios y con los hermanos. Bueno, volvemos del video del Papa y como te decía, dos son los elementos fundamentales de la Eucaristía, la asamblea de los discípulos de Cristo y la actuación del nuevo memorial. Entonces veamos lo primero, la asamblea eucarística, ¿no? Entonces, desde los comienzos de la vida de la Iglesia, la asamblea cristiana que celebra la Eucaristía se manifiesta jerárquicamente estructurada, ¿no? Porque esa asamblea estaba constituida por el celebrante, que es el obispo o el presbítero. El celebrante preside la celebración, actúa en persona Christi capitis, o sea, en la persona de Cristo. Por eso dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No es el cuerpo del celebrante, es el cuerpo de Cristo, que el celebrante en ese momento está impersonando. Entonces también puede ayudar en esa celebración el diácono u otros ministros, y participan todos los fieles bautizados, unidos por el vínculo de la fe y del bautismo. Entonces todos estos miembros de la asamblea están llamados, como dice el Concilio Vaticano II, están llamados a participar de una manera consciente, devota y activa. Cada uno según su modo propio. El sacerdote participa devota, activamente y conscientemente como celebrante, los lectores cumpliendo su tarea, el diácono, los que presentan las ofrendas, el ministro de la comunión, el ministro extraordinario de la comunión, bueno, y el pueblo entero también, cuyo amén manifiesta su real participación. Entonces, cada uno, repetimos, participa en la Eucaristía, en el misterio de la misa, ¿no? Según su ministerio. Y por eso no habrá confusión entre el sacerdocio ministerial, o sea, el sacerdote que ha recibido el sacramento del orden, con el sacerdocio común de los fieles recibido en el bautismo. Entonces, el sacerdocio ministerial es esencial. Solo los sacerdotes, solo los presbíteros, solo quien ha recibido el sacramento del orden puede celebrar la Santa Misa, que es justamente quien in persona Christi, o sea, identificado con Cristo, realiza ese mismo sacramento con las palabras de la consagración. Como te decía, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Allí veremos cómo se realiza la transustanciación, o sea, lo que antes era pan deja de ser pan para ser el cuerpo de Cristo, lo que antes era vino deja de ser vino para ser la sangre de Cristo. Por otra parte, y esto lo sabemos, la comunidad cristiana no está capacitada para darse por sí sola o darse a sí misma un ministro ordenado. Este don del sacerdocio, se recibe a través de la sucesión episcopal. O sea, son los obispos quienes ordenan sacerdote a un fiel que está preparado y bien dispuesto. Es el obispo quien establece un nuevo presbítero mediante el sacramento del orden, otorgándole el poder
de consagrar la Eucaristía. Veamos un poquito el desarrollo de la celebración eucarística de la Santa Misa. La misa tiene dos grandes momentos. La liturgia de la palabra, que comprende la proclamación, la escucha y acogida de la palabra de Dios, y la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora, o llamada también plegaria eucarística, con las palabras de la consagración, y la comunión. Y estas dos partes principales están acompañadas por unos ritos introductorios y unos ritos conclusivos. Nos dice la Iglesia que nadie puede quitar o añadir a su antojo nada de lo que ha establecido la Iglesia por mandato de Cristo. Estos elementos esenciales son fundamentales, necesarios para que haya verdadero sacramento, para que haya Eucaristía. El pan tiene que ser de trigo. Si fuera un pan de arroz, la materia no sería válida. El vino tiene que ser de uva, no de manzana, como esta bebida, ¿no?, de la sidra, que es de manzana. Es vino de uva y pan de trigo. Y además, las palabras tienen que ser esas palabras consacratorias que el sacerdote celebrante pronuncia, repetimos, en la persona de Cristo en el contexto de la plegaria eucarística. Y gracias entonces a nuestro Señor Jesús, gracias a la fuerza también del Espíritu Santo, te decía, en ese momento se realiza la transustanciación, y ese cuerpo entregado y esa sangre derramada por Cristo nos hacen presente nada más ni nada menos que el Cristo total, el Cristo entero, su persona y también su sacrificio redentor. ¿Qué decimos de la presencia real de la Eucaristía? Quizás nunca escuchaste esta palabra real, ¿no? Real. Tiene una particularidad esta presencia, ya vamos a ver. Entonces, decíamos que Jesucristo en la Eucaristía está verdadera, real y sustancialmente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Ese mismo Jesús que nació en Belén, ese mismo Jesús que recorrió la tierra prometida, Galilea, ese mismo Jesús que murió en la cruz, bueno, allí está presente de una manera misteriosa, de una manera sobrenatural, de una manera única. Y el fundamento de esta doctrina la encontramos en la misma institución de nuestro Señor. Jesús se identificó con los dones, cuando decía, esto es mi cuerpo, y era el pan, esta es mi sangre, y era el vino. O sea que ese pan se convirtió en el cuerpo, ese vino se convirtió en la sangre. O sea, esa corporeidad misteriosa, porque en la comunión los accidentes, ¿no?, ya no es pan, porque después de la consagración es Cristo, pero tiene gusto de pan, tiene color de pan, tiene sabor de pan, pero permanecieron los accidentes, pero hay un cambio sustancial. Ya no es la sustancia del pan, es el cuerpo de Cristo. Realmente Cristo está presente en la Eucaristía. Aquí dice que Jesucristo está presente de otras maneras, porque Cristo está presente en su palabra, es palabra de Dios, está presente en la oración de los fieles, Cristo está presente en los pobres, en los enfermos, en los encarcelados, en los sacramentos, en general está presente. Cristo está presente en la persona del ministro, pero está particularmente presente en las especies eucarísticas, en la hostia consagrada. Y a esa presencia justamente se la llama real. No porque las otras presencias no sean reales, porque esta presencia es particularmente sustancial. Como te decía, aquí está, verdadera, real y sustancialmente, con su cuerpo, con su sangre, con su divinidad, el mismo Dios verdadero. Te decía, real, a título no exclusivo, sino como si las demás presencias no fuesen reales, sino por excelencia, por excelencia. Esta presencia real por excelencia
porque efectivamente se hace presente Cristo, Dios y hombre, en ese momento, nos dice el catecismo. El término sustancial trata de indicar la consistencia de la presencia personal de Cristo en la Eucaristía, la sustancia. No es una figura, ¿no? Una figura, ¿no? Como, no sé, una bandera nos puede recordar, es un signo de la patria, ¿no? No sé, los mismos sacramentos son un signo sensible y eficaz, no es una figura, no es un signo, no es un recuerdo, sino que en la misa, digamos, se hace presente Cristo, se hace presente el Señor. Es una presencia objetiva, es una presencia sustancial. El cuerpo y la sangre de Cristo, su humanidad inseparablemente unida a su divinidad por esa unión hipostática, que es la unión en la persona de Cristo. Aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos, es un misterio. Aunque, te decía, siga con apariencia de pan y vino, ya no hay pan y vino. Ya está Cristo allí, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Según la fe católica, Jesucristo está presente todo entero, repetimos, en las especies eucarísticas. Y además también nos enseña la Iglesia que al fraccionar el pan, ¿no? A veces, por ejemplo, porque hay muchos asistentes y no alcanzan las hostias, al fraccionar el pan no se fracciona a Cristo. Cristo continúa todo entero en esas partes en las que se ha fraccionado la hostia. Entonces, repetimos, se trata de una modalidad de presencia singular porque es invisible, es intangible y además es permanente en el sentido de que una vez realizada la consagración dura todo el tiempo que subsistan las especies sacramentales. En los sagrarios en las iglesias, allí que se guarda el copón con las hostias, está Cristo verdaderamente. Y estará en cada una de esas hostias, cada una de esas formas, mientras sigan siendo hostias. Si, por ejemplo, alguna se metiera en agua y se disuelve, bueno, ya no es una hostia, ya no está, digamos, los accidentes del pan, ya no estará allí Cristo. Te hablaba de la transustanciación, te hablaba de la transustanciación, de un cambio de sustancia, un cambio, una conversión absolutamente extraordinaria, misteriosa, única, sobrenatural. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. O sea, estas palabras se hacen realidad. Cuando el pan y el vino dejan, repetimos, de ser pan y vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, sobre este punto, el Catecismo nos dice en el número 1376 que el Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma lo siguiente: porque Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo las especies de pan era verdaderamente su cuerpo, se ha mantenido siempre en la Iglesia la convicción que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera un cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente este cambio transubstanciación, un cambio de sustancia. Te decía, quedan inalteradas las apariencias o los accidentes de pan y de vino en las especies eucarísticas, pero ya no es pan, ya no es vino, es Cristo verdaderamente. Aunque los sentidos capten verdaderamente las apariencias, porque vemos el gusto, te decía, la textura, ¿no? Pero es la luz de la fe la que nos dice que se cumple la voluntad de Dios. Es la luz de la fe la que nos dice, nosotros creemos que esto que Jesús prometió se realiza en la misa,
en la consagración. Entonces, gracias a la permanencia de las especies sacramentales del pan y del vino, podemos afirmar que el cuerpo de Cristo, o sea, su entera persona, está realmente en el altar, en el sagrario, en el copón. Muy bien, y hasta aquí entonces este primer programa sobre la Eucaristía. Continuaremos, si Dios quiere, la semana que viene. Como siempre, la bibliografía básica es el Catecismo de la Iglesia Católica, que pueden ver un poco, desde el número 1322 a 1355. Me despido entonces enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.